Muy buenos días. A continuación vamos a ver el tema del uso de las letras B y V. En esta clase lo que vamos a hacer es que vamos a comprender cuáles son las reglas ortográficas que nos indican cuando nosotros tengamos alguna duda sobre qué letra ocupar, ¿cierto? Debemos de recurrir a esas reglas ortográficas las cuales nos van a orientar. ¿Listo? Antes de eso, que ya les venía hablando sobre las reglas ortográficas, es importante que tengamos en cuenta que las letras, ¿cierto? Como les dije, se usan según esas reglas. No es que las palabras en un momento se hayan construido porque sí o porque a alguien se le ocurrió que era mejor escribirlo de esa forma. No, las palabras se han construido, todas se han hecho obedeciendo a unas reglas y estas reglas son las que indican pues qué características debe tener la palabra para seguirla escribiendo de cierta manera. Bueno, entonces vamos a empezar. Primero es importante que tengamos claro cuáles son los nombres que vamos a usar durante este video para cada letra, ¿sí? Normalmente a esta letra nosotros escuchamos que la llaman B o B larga, ¿cierto? Pues el nombre correcto por el que nosotros lo vamos a denominar en este video y pues espero que lo sigamos practicando será la B. Y el de la siguiente, que a veces lo llamamos B pequeña, B corta, B chica, ¿cierto? En este caso, el nombre que le vamos a asignar es V. Y sería el ideal por el cual nosotros deberíamos de seguirlas llamando siempre. Bueno, entonces ahorita vamos a ver las reglas de uso, las cuales ya les había mencionado que son muy importantes tenerlos en cuenta siempre. Entonces vamos a empezar con las reglas ortográficas para el uso de la B, ¿sí? La primera regla nos dice que las palabras que se escriben con B son los verbos, ¿cierto? Y algunas otras palabras que terminen en aba, abas y aban. O sea que cuando escuchemos que una palabra termina entre esas tres, digamos que vuelvo y lo repito, terminaciones, la vamos a escribir con B. ¿Listo? Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Cansaba, bailabas, paseaban. Si nosotros observamos esas palabras, cansaba, bailabas y paseaban, son verbos, ¿sí? Entonces normalmente los verbos son las palabras que son más comunes en terminar en esos tres. Bien, continuamos con la siguiente regla. Las palabras con las combinaciones BR y BL. O sea, es decir, nunca vamos a encontrar una combinación BR o BL con la letra V. Siempre va a ser con B. Aquí tenemos unos ejemplos. Establo, blanco, frisa, abrazo. Estas reglas también las podemos encontrar en el libro Avanza en la página 181 exactamente, solo que aquí vamos a ampliar, es decir que en el libro tenemos unas pequeñas reglas, aquí yo les voy a dar otras diferentes a las que están allí y tenemos un texto en el que ustedes pueden irlo observando, es más, si en este caso ustedes pueden pausar el video para que vayan a la página y puedan observar el texto que están ahí, que ahí vamos a encontrar bastantes palabras que pueden servir también para que ustedes las tengan como ejemplo cada vez que veamos una regla nueva. Continuamos. Las palabras que empiezan por bi, bis o bis, ¿cierto? Bis con S o bis con Z. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Bipolar, bisnieto, bizcocho. Y si nosotros buscáramos en el libro, en la página 181, tal vez acá también podamos encontrar algunos ejemplos en las palabras que se tienen con B. Y pues en este caso ahí encontraríamos bisabuelo, ¿cierto? Otras más. Bueno, continuamos. La cuarta regla para el uso de las letras con B es que son todas las palabras que empiecen por bu, bur y bus, ¿cierto? Aquí les muestro unos ejemplos. Bueno, burla, buscar, ¿sí? Son las palabras que empiezan por esa regla que nos está especificando. Bueno, entonces ahorita de la siguiente manera vamos a continuar con el uso de la V. Bien, entonces, por la V vamos a usarla cuando encontremos palabras que empiecen por vice o villa. Entonces aquí tenemos alguna. Vicepresidente, villano, villancico, ¿sí? Incluso tenemos dos palabras que empiezan por vi, ¿sí? Por, por villa y por vice que no las vamos a escribir por V, que son billar
y bíceps, ¿cierto? Veamos que billar y bíceps, de alguna forma, aunque empiecen por villa y por vice, no se escriben con V. Serían las dos únicas palabras que nosotros tenemos que aprendernos que no las vamos a escribir con V. Listo. Bien. Luego tenemos las palabras que empiezan por ya, ye, yo y yu. Necesariamente tienen que estar con doble L para que nosotros le podamos agregar la V. En este caso, llave, lleva, llover, lluvia, ¿sí? Cada vez que nosotros encontremos palabras que empiezan por esas, entonces la vamos a tener más claro que serían con V. Y la última regla del uso de la V y es que son todas las palabras que empiecen o terminen en iva, ivo, ave, eva, eve y evi. Aquí tenemos que tener pues mucho cuidado porque son varias terminaciones o varios comienzos, entonces para que los podamos observar muy bien. Y aquí tendremos algunos ejemplos. Evaporar, evento, evolución, evitar y comprensivo. Miremos que evaporar empieza por eva, está dentro del listado. Evento empieza por eve, está dentro del listado, ¿cierto? Evolución no está dentro de las palabras que se escriben, o sea, es decir, no está dentro de la regla, pero es una palabra que aplica para V. ¿Listo? Evitar empieza por evi y evi está dentro del listado. Comprensivo termina en ivo y ivo está dentro del listado. ¿Vale? Pero aquí tenemos una excepción y es todas las palabras del verbo ir que son en pasado. Por ejemplo, iba no lo vamos a escribir con V porque entonces, como les dije, pertenece al verbo ir. Y lo mismo que íbamos e iban, ¿sí? Son las palabras que no se escriben con V, aunque empiecen por iba, ¿cierto? Según la regla nos dice que todas las palabras que empiecen por iba serán con V. Aquí tenemos una excepción. Es decir, que estas tres palabritas no las vamos a escribir nunca con V. Bueno, teniendo en cuenta la información y espero que hayan tomado nota y hayan pausado el video para observar las reglas, entonces llegó el momento en que nosotros también practiquemos, ¿cierto? Y trabajemos juntos con alguna clasificación de algunas palabras. Bien, entonces tenemos la palabra llamativo. Observemos las reglas de uso si tal vez esa palabra está dentro de alguna de las reglas para saber si la escribimos con B o con V. Si ustedes desean, pueden pausar el video para que puedan tener más tiempo y así puedan tener una respuesta antes de que de alguna manera yo la diga. Bueno, entonces, si nosotros nos pusiéramos a ver las reglas, encontramos que hay una regla en que dice que se escriben con V cuando terminan en ivo. Y hay otra regla también que dice que se escriben con V cuando empiezan por ya. Y esta palabra tiene esas dos reglas. Por lo tanto, llamativo se escribirá con V. Continuamos con la siguiente palabra. Sabemos que ahí dice blando, aunque no está, pues no sabemos cuál letra ahí, pero dirá blando. Entonces, para que observemos qué regla podemos aplicar para esta palabra. Bueno, resulta que hay una regla que dice que cuando las palabras tienen la combinación BL, entonces las escribimos con B. En este caso la voy a hacer mayúscula porque está al principio. Eso es otra cosa que debemos de tener en cuenta. Cuándo va mayúscula y cuándo va minúscula. Bien, entonces continuamos con el siguiente ejercicio. Butaca, miremos a ver qué regla dice o qué regla podemos aplicar para esta palabra. Pensémoslos, observen en su cuaderno los apuntes, las reglas que pueden encontrar también en el libro. Y pues resulta que hay una regla que dice lo siguiente, que se escriben con B las palabras que empiecen con bu o por bu. Entonces aquí irá butaca. Bien, vamos con un ejercicio más. Villarrestrepo. Villarrestrepo. ¿Qué regla podemos aplicar aquí para saber con cuál letra se escribe? Resulta que hay una regla que dice que se escriben con B las palabras que empiecen con villa. Ya sabemos excepto que la única palabra que no se escribe con V, perdón, que no se escribe con V es billar. En este caso, Villarrestrepo si lo escribimos con V. ¿Listo? Bueno, continuamos con el siguiente ejercicio.
Sembrado. Sembrado. Miremos a ver las reglas ortográficas, qué letra podemos ocupar aquí. Bueno, y si nosotros observáramos bien, encontraríamos que hay una regla que dice que se escriben con B las palabras que tienen la combinación BR. Entonces aquí iría la B en minúscula. Bien, vamos con otro ejemplo. Llavero. Llavero, ¿con qué letra se escribirá? Pensemos, miremos de las opciones, qué reglas tenemos que nos puedan servir. Bien, hay una regla que dice que se escriben con V todas las palabras que empiecen por ya, ye, yo y yu, pero que sea con doble L. Llavero empieza por ya, con doble L, por lo tanto la escribiremos con V. Bueno, continuamos con la siguiente palabra, avenida. Avenida, miremos bien qué regla podemos aplicar. Pues hay una regla que dice que las palabras que empiezan por ave las escribimos con V. Por lo tanto, avenida se escribe con V. Bien, y ahora vamos con el último ejercicio y es mejoraba. Mejoraba es una palabra que de alguna manera termina en aba, pero también parece que es un verbo, ¿cierto? Del verbo mejorar. Entonces miremos qué regla aplicamos. Hay una regla que dice que se escriben con B las palabras que terminen en aba y sobre todo los verbos. Como les dije anteriormente, mejoraba es un verbo en pasado. Listo, muy bien. Bien, de esta manera es importante que siempre observemos ambas reglas de uso, no que tal vez de pronto nosotros supongamos o miremos una sola regla, ¿cierto? Ya que si no observamos bien las características nos podríamos llegar a equivocar. Bueno, de esta manera, entonces ahora ustedes van a tener que realizar su actividad para que puedan practicar y la primera actividad la vamos a encontrar en las páginas 12 y 13 de la sección de ortografía, o sea, al final del libro, avanza. Y la segunda actividad es solamente una hojita en las que es completar si se escribe con B o con V. ¿Sí? Se las voy a juntar en Word para que ahí mismo las puedan responder. Y no siendo más, entonces quedo pendiente si tienen alguna pregunta, si necesitan alguna aclaración o necesitan que yo vuelva y les explique. Para ello, entonces me pueden escribir.